Muchísimo que contarles y atención, por favor, vamos con esto. Se habló mucho durante la semana acerca del inconveniente, bueno, todo el motín en Tacumbú, en la cárcel de Tacumbú. El sistema penitenciario está debilitado. ¿Qué se debería hacer con relación a todo esto? Vamos a hablar hoy aquí en Después de Todo, así que no se despegue de Telefuturo. Tenemos, por favor, adelante el informe con relación a eso. Las 24 horas de caos vividas a inicios de semana, donde cientos de reclusos armados con cuchillos secuestraron a 19 guardias y terminó con una masacre en el penal de Tacumbú, denotó lo conocido en los pasillos: la crisis del sistema penitenciario en Paraguay. Esta crisis data de hace ya muchos años, según los informes estatales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El hacinamiento en las cárceles es un caldo de cultivo para las facciones criminales como el PCC y el Clan Rotela. Ambos grupos, al igual que otros, han logrado articular una red de soldados captando a los reos dentro de las cárceles para extender así la red de tráfico de drogas dentro de los centros de reclusión y a la vista de todos, convirtiéndose en una grave amenaza para la seguridad interna. La población penitenciaria paraguaya ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años, pasando de unas 3.200 personas en el año 2000 a unas 14.000 actualmente, posicionando a nuestro país como líder de la región en proporción de personas encarceladas sin condena y el cuarto país en el mundo. Casi el 80% de los reclusos aún no han visto a un juez, lo que se puede demorar entre 6 meses y 3 años de media, según los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Las acciones implementadas a lo largo de 25 años no han sido efectivas y los problemas del sistema penitenciario han crecido en directa relación al incremento de la población. Esto ha generado un contrasentido y un daño al propio concepto de seguridad, encarcelando gente que al no encontrar posibilidades de reinserción vuelve a caer en la delincuencia. Bien, ahí teníamos el informe completo con relación al tema que vamos a abordar en la noche de hoy aquí en Después de Todo. El sistema penitenciario. Y por eso mismo convocamos, por un lado, a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Agradecemos a la doctora. ¿Cómo te va, ministra? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Jorge. Y a toda la teleaudiencia. Bueno, y también estamos con el doctor, profesor Jorge Rolón Luna. Fue mi profesor inclusive en la Universidad Católica. Abogado reconocido, una persona que entiende muchísimo acerca de todo esto, que también va a poder colaborar con nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, doctora, ministra? Un gusto. Y un gusto estar con la audiencia también. Bueno, ministra, cuando hablamos de esto y vemos el material que teníamos recién con relación a este tema, que habíamos hablado mucho durante la semana y realmente vivimos un momento crítico, o estamos viviendo un momento crítico. Y generalmente cuando ocurre esto, porque no es la primera vez que ocurre, decimos, ¿para cuándo una transformación? Porque en realidad, cuando hablamos de solución, tenemos que hablar necesariamente de una transformación en el sistema penitenciario, ministra. Realmente es la reforma, es un proceso. O sea, quiero comenzar diciendo que nosotros, con los nuevos centros penitenciarios que se tienen que terminar de construir en julio, agosto aproximadamente, y el tiempo que va a llevar equipar y dotar de tecnología, de tecnología de punta para en materia de seguridad, nosotros tenemos proyectado poder empezar a trabajar aproximadamente en enero, ya en los nuevos centros. No es solamente construir centros penitenciarios, que no es lo ideal. O sea, si vamos a ir a lo ideal, un Estado no puede estar todo el tiempo construyendo más cárceles, pero hoy es una necesidad imperiosa, porque contribuye al deterioro del sistema las condiciones en las cuales hoy están, en sentido edilicio, las instituciones. Además de eso, no nos tenemos que quedar, o no nos vamos a quedar con solamente construir más centros penitenciarios. Nosotros tenemos este año el curso, lo que sería un
un curso de formación, pero no curso propiamente con esas palabras, porque nuestro proyecto original conlleva una carrera técnica, una tecnicatura que según la ley tiene que durar 2 años como mínimo para que valga para el Ministerio de Educación como ser un técnico. Y el título sería técnico en gestión penitenciaria. O sea, nosotros estamos creando una academia para algo específico que no hay en ninguna universidad y para eso estamos trabajando. Ya hicimos un piloto en el año 2018 y habíamos comprimido todo lo que era la malla curricular de 2 años en 3 meses, pero lo hicimos en régimen cerrado. ¿Eso qué implica? Los alumnos entraban los domingos y salían los viernes. Se quedaban internados y estudiaban y de mañana y tarde. Se formaban todo el tiempo y también ejercitaban un poco eso de entrar de guardia, ¿verdad? Porque eso va a tener su efecto en las personas que vayan a trabajar en los centros. Tienen que saber que cuando estén de guardia van a tener que estar trabajando lejos de su familia. No es un trabajo de 8 horas o de 10 horas que uno después termina el día laboral y se va a su casa. Y eso lo habíamos hecho comprimido. Este año, o sea, entre el año pasado y este año, no pudimos hacerlo, ni siquiera en la práctica por el esquema de la pandemia, porque eso implicaba estar todos encerrados y ni siquiera hubo clases presenciales. Entonces, nuestro proyecto es hacer la parte académica o la parte de estudio teórica virtual, en un mecanismo virtual, y la parte práctica necesariamente va a tener que ser presencial, porque el manejo de armas, el uso de armas letales, no letales, las tácticas, la mecánica propiamente de seguridad de reacción no se puede, no va a ser efectivo hacerlo con tutoriales de YouTube, ¿verdad? O sea, tenemos que hacerlo bien. ¿Y por qué esta importancia en hablar de la formación? Porque es un pilar fundamental de la reforma. Nosotros, por más tecnología que instalemos, son los seres humanos los que al final manejan los equipos. Y si nosotros no le formamos en el perfil que necesitamos, entonces vamos a volver a tener probablemente los mismos problemas que tenemos hoy, vamos a multiplicarlo a 3 penales más. Y claro, es importante nomás, después le vamos a escuchar a Jorge también, a Jorge Rolón Luna, acerca de todo esto y el por qué no evolucionamos y por qué nunca se evolucionó. ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Porque es importante lo que decía recién la ministra. Cuando hablamos de transformación o cuando hablamos de reforma, como habías mencionado, ¿qué dice primero la gente? Cuando se habla de reforma, la gente dice, no, acá se tienen que construir otros centros penitenciarios. Y después le preguntas, ¿y qué más? No, y eso. Pero no es solamente eso. Como está diciendo la ministra, vos podés tener 20 centros penitenciarios. Pero si las personas que están trabajando dentro de los mismos no tienen una capacitación importante, formación importante, ¿de qué te sirve tener 20 centros penitenciarios? Entonces, va mucho más allá, es mucho más profundo, ministra. Es muchísimo más profundo y no es solo eso. Yo estoy hablando de algunos pilares del plan de reforma, de lo que debe salir del Ministerio de Justicia. Pero yo creo que en esto vamos a coincidir con Jorge porque lo hemos hablado muchísimo. Nosotros tenemos que partir de la base que tenemos que trascender el concepto de que el problema del sistema penitenciario es solamente el Ministerio de Justicia o solamente el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si vamos a hablar de una reforma penitenciaria, tenemos que hablar de una política de Estado y no de gobierno, donde se involucren los 3 poderes del Estado. El Poder Legislativo, en cuanto a que las leyes sean acordes a la situación, a la condición actual, y que leyes que puedan ser respetadas realmente, porque si no son letra muerta. Y con relación al Poder Judicial, que categóricamente no podemos hablar nosotros de trabajar solamente nosotros, si nosotros no somos, en primer lugar, los que decidimos quién entra y quién sale del sistema. ¿Por qué, Jorge, nunca evolucionamos? ¿Por qué nunca se pudo trabajar ordenadamente, corporativamente, como está mencionando la ministra, con relación a los poderes del Estado? ¿Qué pregunta más difícil, Álvaro? Te mentiría si te digo que tengo la respuesta.
Pero podemos ensayar algún tipo de análisis con respecto a eso que evidentemente te interesa y que ustedes ya pusieron con Cecilia sobre la mesa, que es la cuestión de fondo, ¿sí? No este evento particular que es algo que, digamos, que ya lo hemos visto. Este es un evento de los tantos. De tantos, sí, y vamos a seguir teniéndolos en tanto esto no se transforme, y esa transformación requiere de muchas cuestiones que tienen que ponerse en funcionamiento y al mismo tiempo. Lo que decía Cecilia, en otras palabras, es lo siguiente: el sistema penitenciario es parte de un gran sistema que es el sistema penal, el subsistema policial, el subsistema ministerio público o fiscal, el subsistema judicial, los jueces, ¿sí? Y el legislativo, que hace leyes que impactan. O sea, todo lo que hacen estos otros subsistemas impactan en el sistema penitenciario, que no se puede defender, digamos. Si a Cecilia le entran mañana 100 presos más por día y hoy le entraban 20 porque alguien cambió una ley o porque la policía se volvió de repente muy eficiente, te das cuenta que el sistema no está preparado para recibir 50 más por día. Es un ejemplo que te puede parecer exagerado, pero así pasó cuando hicieron modificaciones los legisladores sucesivamente y facilitaron, por un lado, la prisión preventiva, por otro lado, imposibilitaron que no se dicten prisiones preventivas. Eso por un lado. Entonces, el sistema penitenciario está ahí como que prisionero de lo que ocurre en estos subsistemas, parte del gran sistema penal. Y además, recibe como impacto lo que sucede en la sociedad. Quiero agregar yo ese elemento. Si nuestras sociedades son criminógenas y producen delito porque son excluyentes, porque son desiguales, porque no hay empleo decente, como llama la Organización Internacional del Trabajo, no empleo nomás, empleo decente. ¿Sí? Eso dice un organismo de Naciones Unidas para calificar cierto tipo de trabajo en el que vale la pena trabajar y no matarse para tener hambre al llegar a la noche. Entonces, nuestras sociedades son criminógenas. O sea, si tenemos un auge, por ejemplo, del sicariato, es porque hay una actividad importante del crimen organizado en Paraguay. Y de una vez por todas tenemos que hacernos cargo de eso. Y ese crimen organizado que ya tomó carta de ciudadanía en la República del Paraguay tiene un impacto fuertísimo en el sistema penitenciario. Y yo le dejo eso después a Cecilia para que explique mejor, pero creo que ya se sabe de qué estoy hablando. No es solamente lo institucional, sino lo social. Entonces, si nosotros queremos que nuestras cárceles sean otra cosa, tenemos que empezar a trabajar en todos esos ámbitos. Mientras tanto, yo le veo a Cecilia apagando incendios, porque es lo que puede hacer. Y como yo suelo tener esta mirada, y sobre todo en estos días, inclusive tuve algunas discusiones con respecto al tema de la responsabilidad del Ejecutivo, yo tengo esta mirada y no voy a cambiarla, y no es porque Cecilia esté acá sentado, porque la conozco desde hace mucho tiempo, es amiga mía. Es que así funciona. Si uno quiere entender el tema carcelario, tiene que salir de ese ámbito, ¿sí? de la cárcel meramente, mirar lo que ocurre alrededor en la sociedad y luego entrar ahí y ver qué se puede hacer, como por ejemplo mejorar la infraestructura edilicia, capacitar a los guardias y yo diría ver la manera de, no sé lo que están haciendo a ese respecto, pero descontaminar a estos nuevos que van a entrar, porque no es solamente capacitación. Uno entra a trabajar hoy al sistema penitenciario y ¿qué es lo que va a ver? Que se coimea para esto, que se coimea para aquello, que se mete droga, que se meten armas, que se cobra se le cobra todo a los presos. O sea, la cárcel tiene una lógica propia de funcionamiento, no solo en Paraguay, es algo que está estudiado desde los albores de la cárcel. Tienen varias características. Una, funciona con sus propias reglas, ¿sí? Hay autores muy, muy reputados que han dicho la cárcel no obedece a los códigos, ni a las leyes, ni a los mandatos de los jueces. Olvídense de eso. Entonces, eso no es solamente acá. Tiene otra característica que es la siguiente. Es un elemento de contaminación criminal, ¿sí? Entonces, alguien entra ahí porque estuvo en un moquete o porque le denunciaron falsamente y una persona inocente y va a salir convertido en miembro del PCC hoy día. Entonces, también tenemos que cambiar esa mirada desde la que vemos a la cárcel como algo positivo para la seguridad ciudadana. Y quiero cerrar con esto. En el informe se vio, y hay números más terribles inclusive, cómo la población carcelaria paraguaya se ha cuadruplicado en las últimas décadas. Sí. Tremendamente.
En el 96 teníamos 11 establecimientos penitenciarios. Hoy tenemos 18, Cecilia. 18. 18. Hemos duplicado el número de cárceles. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha mirado, y esa es mi opinión personal a lo largo de este tiempo, se ha mirado al delito como algo que debe ser combatido, encarcelando ante la menor duda. Para mí, yo lo he puesto por escrito en algunos trabajos que he hecho, existe una política criminal no escrita que dice, ante la sospecha de la comisión de un delito, usted adentro, después veremos. Y yo le pregunto a quien quiera, si es que me puede demostrar lo contrario, hemos duplicado el número de cárceles, hemos cuadruplicado el número de presos, tenemos una sociedad más segura hoy. ¿Es la cárcel la solución al problema? Porque se pide a grito en cárcel, preso, pena de muerte, cadena perpetua, aumento de pena. Todo esto se ha venido haciendo en el legislativo en los últimos años. Claro, la primera reacción de hoy ¿Qué es del lo fácil? ciudadano es, o sea, el delincuente y tiene que ir preso. O sea, está bien, el delincuente tiene que estar preso. No se ¿O no? discute eso, ¿eh? No ¿O se, no? no Sí, se pero yo entiendo tu punto, Jorge, cuando decís, ante cualquier situación, pero es así, eso es una reacción del ser humano ya automáticamente y lo tenemos que encerrar. O sea, esa es la solución. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre ese punto? Y después nos vamos a ir a la pausa y vamos a continuar sobre ese punto específico, ministra. Esa reacción natural, como lo llamás vos, que tiene un resultado cultural, esto viene de mucho tiempo, no es algo que es por generación espontánea, nos lleva a tener un impacto también sobre la actuación de los jueces, que dicen, y que tienen razón. Yo no voy a decir que no tienen razón, quiero ser muy objetiva en esto, de que nadie pierde su trabajo por dictar prisión preventiva, pero sí por liberar. Entonces eso tiene un impacto en el trabajo del juez que se ve enfrentado a y terminar el jurado de enjuiciamiento de magistrado porque le dio la libertad a una persona que él creía que no cumplía todos los requisitos, o la otra parte cree que tiene que estar adentro, porque la víctima siempre nomás luego no va a ser objetiva. Para eso hay un juez que dirime las diferencias. Y también la situación propiamente del impacto de cada caso que puede llegar a tener en el afuera, ¿verdad? En la ciudadanía, que siempre trasciende el expediente. Nosotros tenemos una breve pausa comercial y vamos a volver enseguida. No se mueva después de todo, no se mueva de Telefuturo porque tenemos más. Hoy nos acompaña la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, que a todo esto me enteré que está esperando, que está embarazada, así que muchas felicidades para la ministra. Felicidades, ministra. Muchas gracias. Y bueno, nos acompaña también el doctor Jorge Rolón Luna con nosotros hablando del sistema penitenciario, que venimos hablando permanentemente, no solamente por el último episodio que vimos en la semana, pero en realidad es un problema que ya venimos hablando hace un buen tiempo. Ahora, hablaba la ministra recién acerca de esa formación. ¿Cómo se logra ahora mismo las personas que están trabajando en Tacumbú específicamente? Porque hay también otras cárceles, otras penitenciarías que también tienen a personas, trabajando en ese lugar. ¿Y cómo se hace todo esto? Porque decimos formación, se tiene que formar de alguna manera. Hoy día están formados, están capacitados. ¿Cuántas personas dentro de Tacumbú privadas de su libertad? ¿Cuántas personas deberían estar realmente en Tacumbú? Hablaba antes de la pausa acerca de esta formación necesaria ante la cantidad de funcionarios que tiene cada penitenciaría. Tacumbú, por ejemplo, ¿cuántos funcionarios tiene, ministra? Ahora mismo son 267. 267 para ¿cuántos reclusos? 2.450. ¿Es descabellado o no? Pero 2.450 llegó a tener 4.000. Bueno, pero es descabellado. Claro, no. Ante la cantidad, digo, de reclusos, la cantidad de funcionarios. Pero esos no son todos de seguridad. No son todos de seguridad. Si te dan los números de quienes hacen guardia por turno, te morís. Claro, estamos hablando entonces, ¿cuántas más o menos para hacer Sí. el porcentaje nomás digo? Bueno, Ahí existe un guardia para cuántas personas. Y en el sistema habitualmente uno tenía, por ejemplo, en emboscada, población aproximada hace 2 años, 1.200 presos, 20 personas por turno, más o menos. Son 367 son entre agentes penitenciarios y personal administrativo. Y el personal de blanco son 33 aparte.
Y estas personas específicamente, ya que hablábamos de la formación necesaria de los mismos, ellos hoy tienen una pequeña, por lo menos, capacitación o no. No, nosotros hicimos, y justamente para ellos tienen en puerta un concurso de recategorización, hicimos un curso para nivelar, porque el sistema hereda, o sea, nosotros heredamos del sistema nulos requisitos. Antes ni siquiera se pedía que hayan terminado el bachillerato para entrar a trabajar en los centros penitenciarios. Eso no es culpa de la gente. La gente antigua, hay muchísimas personas que han terminado el bachillerato con los internos, sentándose a estudiar en la escuelita del Ministerio de Educación que se da, que es educación de adultos, que se da en todos los centros penitenciarios que tenemos educación pública. Y hay muchos que no terminaron el colegio, todavía hasta hoy. Entonces nosotros hicimos un curso, por eso quiero diferenciar lo que es la capacitación de lo que es la formación. Estos cursos son unos cursos que tienen lo básico que tienen que saber y son cursos cortos. Capacitamos, nos formamos. ¿Por qué hablamos de formar? Porque en la formación hay un esquema de valores, de principios que se tienen que inculcar con relación a un perfil determinado que no se hizo antes. Y quiero darte un ejemplo concreto, ¿verdad? Nosotros, en nuestro perfil, la persona, su formación, la formación que recibe para ser agente penitenciario tiene que implicar una transformación de su vida, porque ellos tienen que lograr la transformación del interno. Tienen que comenzar por sí mismos y ser un ejemplo. Y yo cuando fui viceministra, fui profesora de esa pasantía y se hacían preguntas súper básicas que los estudiantes bachilleres no sabían. Me costó quitar un listado de próceres de la independencia. Por ejemplo, me llegaron a decir que Bernardo de Velasco era un prócer de la independencia. Y yo decía, no, se van a... ¿No era acaso? No. Al final. Bueno, estoy dando ejemplos de historia, digo, básica de la independencia paraguaya que bachilleres no tenían conocimiento. Entonces, cuando empezamos a avanzar, yo les preguntaba, me preguntaron en un momento dado, ¿por qué en la parte, porque era legislación, era mi materia, ¿por qué los abogados siempre hablan mucho en términos de latín? ¿Y ustedes por qué creen? Y no sabemos, bueno, vayan a investiguen y traigan la otra clase. Me odiaban, ¿verdad? Pero después vienen y explican, investigan y vienen y explican Justiniano, quién era, de dónde vino. Entonces le decía, ¿cuántas personas en la ciudad en la que ustedes viven saben quién era Justiniano? Estamos seguros que ninguna. Ustedes están transformándose ustedes y van a transformar su comunidad. Ustedes son las primeras personas que saben quién era Justiniano en su comunidad. Y ese es el principio básico, porque van a trabajar en tratar a personas que han sido desechadas de la sociedad, porque nosotros tenemos que reconocer eso. Las personas que están en el sistema penitenciario son un desecho de la sociedad. Y muchas veces discutimos con mis colegas ministros porque decimos, nosotros recibimos lo que ya falló en los otros órganos del Estado. Falló la educación, falló el empleo, fallaron un montón de cosas. Y nosotros recibimos eso y ese enfoque que tiene algo que ver con lo que dice Jorge, el aspecto social, ¿verdad? No es una cuestión romántica de derechos humanos, porque nosotros tenemos una política criminal reactiva. Nosotros comete el delito y reacciona y se va a la cárcel. Nadie nunca trabajó en el origen del delito para combatir, para que no termine en prisión. Nosotros no tenemos ningún elemento para hablar de que tenemos una política criminal que es preventiva. Bueno, Jorge hasta dice que es criminógena, ¿verdad? Que crea el delito. Pero en ese esquema nosotros tenemos que trabajar en formar a esas personas y que tengan realmente una vocación de servicio. Y me decía una alumna, menos mal que acá no se estudiaba, porque me dijeron, anda a hacer el curso para ser guardia cárcel, porque para ser guardia cárcel no tenés que estudiar, le dijeron a ella. Y ella sudaba revisando la Constitución, el Código de Ejecución y la historia de la Constitución, que haciéndole yo preguntas tenían que terminar investigando. Entonces, ese concepto de que para ser guardia cárcel no hace falta estudiar, eso está establecido, erradicar, es formarse y también formarse en un 50% en lo que es la seguridad y en un 50% lo que va a ser acompañar el tratamiento penitenciario.
Porque nosotros hoy tenemos el concepto de que si no hay fuga, si no hay motín, si no hay incendio, está todo bien. No importa que dentro se estén matando todos. Yo soy un buen director de penitenciaría. Lo que pasa es que no sabemos eso, lo que ocurre permanentemente. Claro, pero el concepto del que está trabajando adentro, de que se limita a que no se escapen, de que se limita a que no se amotinen, de que se limita, no es ese el concepto total de lo que debe ser. La propia conciencia del trabajador penitenciario es hago un buen trabajo cuando no pasa nada. Claro. Cuando que tienen que pasar cosas, pero buenas, ¿verdad? Entiendo. Claro. El objetivo es transformar y trabajar con los perfiles, porque como dice Jorge, el que robó una gallina no debería tener el mismo tratamiento penitenciario que el que le mató a toda su familia, ¿verdad? Son dos perfiles distintos y que, por ejemplo, tocando el tema del feminicidio, tiene totalmente otro enfoque que el homicida común, porque tiene otro origen de la violencia familiar o de pareja o doméstica. Entonces, todos esos esquemas tiene que tener noción, por lo menos básica, el agente penitenciario y muchas veces nosotros nos vemos ante cosas de ¿por qué estás haciendo esto así? Y porque siempre nomás luego se hizo así. No, pero vos tenés una ley, el Código de Ejecución Penal está vigente desde 2015, ya pasaron 6 años. Y en eso, ¿por qué es tan importante eso? Porque en el esquema del Código de Ejecución Penal, yo soy la autoridad administrativa de la administración penitenciaria, pero el juez es el que controla el trabajo del director y los agentes. Yo ahí no entro. Yo podría hacer en todo caso un sumario, pero la forma en que están trabajando con el interno la controla el juez de ejecución penal, no la autoridad disciplinaria que tiene otro tipo de control sobre el trabajo de la gente. Todas esas nociones de dónde están los mecanismos de control de su trabajo y a quiénes tiene que responder, no están internalizadas totalmente. Por eso es que en la formación, es importante que los profesores también sean de los estamentos afectados, un juez de ejecución, una persona miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, alguien que trabaje en el esquema de la psicología propiamente penitenciaria, porque ser psicólogo afuera no es lo mismo que ser psicólogo adentro. Es una especialidad extremadamente específica en la cual, una materia extremadamente específica en la cual hay que formar al que va a ejecutar eso. O si no, estamos hablando de multiplicar nuestro problema si solamente construimos más cárceles y seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Hoy, Jorge, hay un respeto o de siempre. ¿Existe ese respeto entre el guardiacárcel y el interno? ¿Es una pregunta o una afirmación? No, te estoy preguntando. Bueno, ante el último episodio, nomás porque después le quiero preguntar también a la ministra qué iba a pasar si la ministra no iba ese día a Tacumbú, qué iba a pasar si no entraba, qué iba a pasar si no trataba por lo menos de negociar con estas personas que estaban amotinadas. Yo creo, basado en una serie de elementos, sí, en mi observación a lo largo del tiempo, vengo trabajando este tema desde el año 96, más o menos cuando fui tu profesor. Entonces, me ha tocado ver la cárcel paraguaya también a lo largo de las últimas décadas. Yo creo que la cárcel en Paraguay es hoy otra cosa de la que fue históricamente. Yo incluso tengo documentos de épocas anteriores de Tacumbú, donde se observa cómo funcionaba el sistema disciplinario, por ejemplo. O tengo documentos y el recuerdo también de cuando funcionaba en Tacumbú una liga penitenciaria y se hacían torneos internos y jugaban Cerro contra Olimpia, había una cancha de tenis ahí. Era otra cosa. O sea, la cárcel hoy en Paraguay es algo totalmente diferente a lo que fue hace un par de décadas nada más. Y ahora, ¿qué es lo que la ha hecho tan diferente? Una serie de factores, ¿sí? Y esa serie de factores que hacen una cárcel diferente a la que existió alguna vez, afectan el relacionamiento entre el interno y el guardia. Es difícil hablar de esto porque es complicado desde cierta perspectiva hacerlo, pero la influencia que tiene el crimen organizado en las cárceles de nuestro país es uno de esos elementos. Y hay una serie de hechos que configuran un tipo de hecho
que son fenómenos relativamente recientes. Me refiero a asesinatos de guardias, de guardias penitenciarios, o atentados contra guardias, atentados penitenciarios contra sus casas. Yo tengo relevado esos hechos en los últimos 3, 4 años por lo menos. El año pasado hubo un episodio bastante notorio que seguramente recordarás, un episodio de sicariato donde matan al jefe de seguridad de la cárcel de Coronel Oviedo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice eso? Que históricamente las cárceles en nuestro país eran unos ámbitos donde regía una disciplina militar, ¿sí? Y eso se mantenía a golpazo. Y hay muchos episodios, inclusive hay un episodio famoso, un coronel retirado que era director de Tacumbú, los alineó a toditos los presos, a todos los que estaban ahí, y los azotó a toditos, fue procesado, me acuerdo en su momento. Fue el primer director de Tacumbú, del Instituto Penitenciario, de establecimiento penitenciario, después del golpe contra Stroessner. Y siempre fueron policías retirados, militares retirados, pero ese modelo militar se mantenía también porque eran cárceles que no estaban sobrepobladas, ¿sí? Luego viene la sobrepoblación y nuevos fenómenos criminales. ¿Qué pasa? Y eso hay que mirar lo que pasó en el Brasil. ¿Por qué se crea el PCC y el Comando Vermelho? Primero el Comando Vermelho, como una reacción de los presos contra los maltratos, las torturas y todo lo que sufrían dentro de las cárceles. ¿Qué está pasando ahora? Los presos están contragolpeando, y lo hacen dentro de las cárceles y lo hacen fuera de las cárceles. Entonces, esa relación que existía antes se ha trastocado totalmente. A eso le sumamos el hecho de que cuando tenemos tanto hacinamiento y hay establecimientos en donde la capacidad ha sido rebasada 2, 3 veces, pienso en Encarnación, en Misiones, Tacumbú también, Emboscada, y eso que yo no me creo los datos oficiales en el sentido de que dicen capacidad 500. Y en el ámbito internacional se certifica la capacidad de un establecimiento con concurso de expertos y de la sociedad civil, ¿sí? Para ver si tiene realmente capacidad para 500. O sea, yo creo que están más sobrepobladas de lo que el mismo sistema reconoce. O sea, el sistema reconoce, uno ve el parte diario y dice 1,58 rebasado en su capacidad. Lo reconoce el propio parte del Ministerio de Justicia. Yo constantemente lo miré el de anteayer por ahí. Entonces uno observa ya ahí sobrepoblación reconocida por el mismo sistema, pero yo creo que es más aún, ¿sí? Entonces, esa sobrepoblación hace inmanejables las cárceles, esa inmanejabilidad, el nuevo espíritu de los presos. Yo le llamo el nuevo espíritu porque anteriormente no habían motines, no se amotinaban, estas cosas no pasaban. Hoy tenemos 4 eventos el año pasado, si mal no estoy recordando. Pero es a consecuencia entonces de la superpoblación, lo que estabas mencionando. No solamente la superpoblación, la estructura y el funcionamiento del sistema penitenciario, las malas condiciones de vida, la falta de atención médica, etcétera, etcétera, la extorsión a la que someten los guardias a los presos, pero ahora se las están cobrando se las están cobrando, y eso es algo que está haciendo. Y después el enfrentamiento entre bandas rivales que hay en nuestros establecimientos penitenciarios también, ¿sí? Entonces, si nosotros no transformamos toda la manera de manejar desde la perspectiva, inclusive eso, por eso me pareció una buena pregunta, la relación entre los guardias y las personas privadas de libertad, los internos e internas. Esto va a continuar. ¿Y a qué me refiero también, aparte de esto que ya mencioné? A que ese respeto no se ganan estos guardias porque los presos los ven más bandidos que ellos. Trafican, extorsionan, cometen otros tipos de delitos. Uno paga una suma X. El año pasado es que un director lo sacaron porque introdujo un arma para un narcotraficante. Algo así fue, ¿verdad? En Tacumbú. O sea, pero eso es porque es inmanejable. ¿Y por qué es inmanejable? Por varias razones, ya dije algunas de ellas, pero voy a dar un ejemplo, una analogía que suelo utilizar en mis clases justamente, que es la siguiente. Entre 1850 y 1870, la ciudad de París sufrió unas transformaciones importantísimas que hacen que París sea lo que hoy es. Eso que vemos hoy viene de Napoleón III y un arquitecto Haussmann, que cambió totalmente la estructura y el diseño de la ciudad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Que previo a eso, París era una ciudad típicamente medieval, llena de callejuelas muy pequeñitas, donde no se podía prácticamente circular. Pero
que generaban condiciones ideales para motines, amotinamientos de la población y protestas muy violentas que terminaban en incendios, en hechos con muchos muertos, etcétera, etcétera. Una de las razones por las que París tiene hoy grandes avenidas es para evitar los motines y las revueltas. ¿Qué pasa? Uno entra a Tacumbú y ¿qué ve? Callejuelas, callejuelas. Es un gran conventillo lleno de pasillos y recovecos. ¿Cómo se va a poder manejar con 20 guardias eso, Álvaro? No, o sea, es imposible, está hecho para que existan motines. Claro, el diseño está diseñado de esa Claro, manera. en esas condiciones no se puede. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Habíamos hablado hace un buen tiempo con la ministra en radio. Le había consultado acerca, pues había, de hecho, que se había publicado lo del Buen Pastor, de que iba a desaparecer el Buen Pastor, ahora que también Tacumbú, o sea, la necesidad ahora, decía recién la ministra, no solamente la necesidad de construir cárceles, hay otras necesidades también, pero seguramente hay un proyecto de otras cárceles, desaparece Tacumbú, va a desaparecer el Buen Pastor. ¿Qué va a ocurrir en el próximo bloque? Vamos a seguir hablando de esto y del episodio, el último episodio, porque tengo entendido que hay una alerta ahora máxima penitenciaria por la repercusión. ¿Existe este tipo de repercusión después de un episodio como el episodio de la semana, de esta última semana? ¿Puede tener repercusión esto? Y de otras cosas que vamos a estar hablando aquí con la ministra y con Jorge Rolón Luna. No se mueva, pausa, después de todo vuelven. Antes de ir a la pausa, hace un ratito, va a desaparecer Tacumbú, va a desaparecer Buen Pastor, van a desaparecer otras cárceles. ¿Cuál es el proyecto real, independientemente a lo que mencionabas recién, de la formación a los funcionarios o a los guardiacárceles que es necesario? Aparte de eso, no es que se va a cerrar Tacumbú y no vamos a tener más cárceles, o se va a cerrar el Buen Pastor y no vamos a tener más cárceles. O sea, está diseñado como para el día de mañana decir esto vamos a tener y de una manera ordenada. Bueno, son dos proyectos diferentes porque afectan circunstancias diferentes. Tacumbú, la zona de Tacumbú es parte del plan de reconversión de la Costanera Sur que va a llegar hasta ese lugar. Por motivos de seguridad obvios, ya desde ahora, nosotros no podemos mantener Tacumbú ahí. Ese plan tiene tiene otro proyecto de hacer ahí viviendas sociales. Entonces, el proyecto es cederle toda esa área y el edificio que ellos tomen para hacer lo que tengan que hacer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que ellos en una compensación nos construyan en otro centro, en otro lugar, otros centros penitenciarios. ¿Ya se sabe más o menos eso o no? No, nosotros ya lo hablamos con el ministro Pereira, lo habíamos hablado en su momento con el ministro Dani Durán, pero eso no se concretó y con el ministro Pereira están avanzando en su proyecto propiamente para incluirlo y nosotros concretar por escrito esto. Pero además de eso, hay que tener en cuenta factores de lo que implica hacer esa mudanza. Pero como es un proyecto más a largo plazo, porque no depende solamente del Ministerio de Justicia, entonces nosotros, yo creo que eso va a quedar diseñado y a medio ejecutar para cuando termine este periodo gubernamental. Lo del Buen Pastor puede ser más pronto, porque nosotros lo del Buen Pastor lo que tenemos que hacer es poner en venta. Para poner en venta necesitamos hacer una ley que desafecte del dominio público el predio para que nosotros podamos vender y quien vaya a comprar nos tiene que esperar que nosotros terminemos de construir un centro penitenciario femenino en otro lugar para poder mudar a la población. Eso implica, no es automático, porque tiene que tener, para que sea parte de la reforma, tiene que tener todos estos componentes de los que estamos hablando, sumado a que la arquitectura penitenciaria de un penal femenino no debe luego ser igual al de un penal masculino, porque tiene un montón de elementos que no tiene el penal masculino, comenzando por lo más relevante, es que las mujeres pueden estar con sus hijos menores
o sea, sus hijos chicos, sus niños, desde el nacimiento hasta los 4 años consigo en el penal. Eso implica todo un trabajo de infraestructura para considerar la presencia de niños pequeños que no están privados de su libertad legalmente, técnica, pero en la práctica sí lo están. Entonces la infraestructura tiene que trabajarse de una manera tal que responda a una gestión que minimice el impacto de la privación de libertad de las madres de esos chicos en la primera infancia. Y no es poca cosa. Tiene que tener un sistema, un esquema de guarderías, porque la mujer con hijo pequeño igual tiene que trabajar, estudiar y desarrollar su esquema diario de tratamiento penitenciario. Y no puede ser que no haga eso porque está con su hijo, entonces pasa lo que pasa hoy, ¿verdad? Que como no tiene dónde dejarle, se queda al cuidado y no puede trabajar ni estudiar ni si quiere. Y ni participar de los programas de reinserción. Entonces, tiene que considerar todo eso, tiene que considerar el impacto emocional que tiene la privación de libertad en las mujeres, que es mucho más fuerte que en los hombres. Eso se puede convertir en un problema de seguridad con muchísimo más facilidad en un penal femenino que en masculino, el contenido emocional. Entonces hay que estudiar todos esos aspectos y lo que también es determinante es el servicio de salud, que tiene que tener ciertos componentes que no hay en el penal de hombres. Ginecólogo no necesita en el penal de hombres, nosotros tenemos que tener, pediatra tenemos que tener, guardería tenemos que tener, lugares de esparcimiento para los niños tenemos que tener. O sea, es otro diseño de infraestructura, de arquitectura penitenciaria que tiene que estar en una función, voy a usar una palabra que molesta ahora, con un enfoque de género, porque no es igual. Totalmente, es difícil diseñar, o sea, son diseños totalmente diferentes y bueno, pero está dentro del proyecto y eso es importante porque definitivamente hay que de alguna manera buscar una solución a todo esto. ¿Qué iba a pasar, ministra, si vos no te ibas en la semana a Tacumbú? Se iba a desbordar esto. Lo que... Y después te consulto la repercusión que puede tener, por eso están en alerta, tengo entendido, en toda la penitenciaría. Es normal, me imagino, o es común, utilizar un calificativo, digo, es común que tenga repercusión el último episodio en otras cárceles. Cuando hay un conflicto de clanes o de grupos, sí, porque en los otros penales hay de los dos grupos también. Entonces, generalmente quieren tipo cobrarse lo que pasó en el otro penal. Dentro de toda la tragedia de lo que es Tacumbú, lo que pasó con Tacumbú es un tema interno. O sea, las muertes no son consecuencia de enfrentamiento de clanes, sino son muertes que se dan en el esquema de la violencia en la cual nos encontramos en el sistema penitenciario y en la cual se cobran sus diferencias de esa manera. O sea, el motín se aprovechó para cobrarse las diferencias que había por diversos motivos, entre ellos la traición, ¿verdad? Que vimos en uno de los videos que gritaban que la traición tenía nombre y apellido, y eso puede implicar el que ellos le hayan acusado a esa persona de haber contado el plan de fuga, o que ellos se estén cobrando algo que pasó antes y que ellos consideraban traición y bueno, aprovecharon esta situación para cobrar esa traición, que puede implicar no haber respondido a un pedido o no haber hecho lo suficiente a algo, pero pueden implicar muchas cosas, o haber tenido un problema personal entre quien ejecutó el homicidio, la muerte, con la víctima. ¿Y quién te llama por teléfono y te dice, en qué momento vos, como ministra, decís, tengo que ir y de alguna manera te voy a llegar a un acuerdo? ¿Fue rápido? ¿Lo primero que hiciste es ir a Tacumbú? No debe ser fácil, pero bueno, es tu responsabilidad porque también sos ministra y estás detrás de todo esto, pero me parece que fue muy importante tu presencia ahí, Cecilia. Yo confiaba por cierta... Bueno, yo ahora puedo contar, ¿verdad? Ese día no quería contar, pero yo estuve hablando por teléfono, tanto con internos como con agentes, durante el motín. Le llamaba al director, me pasaba con el director general, cortaba con él,
llamaba a un teléfono que es de un programa de reinserción y me pasaban con el vocero, ponerle que. con el vocero, con gente que estaba ahí que podía tener algún poder de decisión en lo que hagan los demás. A mí me llaman y me dicen, quieren hablar contigo. Yo llamo y hablo con los internos y me dicen, doctora, en guaraní me hablará, me dice, ¿qué es lo que pasa? Todos acá nos están atropellando, viene la policía. El tema era que no entre la policía. La policía entró, pero no es que la policía no pudo entrar, la policía nosotros le pedimos que se repliegue. Entonces yo les dije, bajen, yo voy a hablar con el director general para que hable con la policía, pero ustedes tienen que dejar de hacer desastre. Dejen de quemar colchones, dejen de crear disturbios y le replegamos a la policía. Sí, yo te prometo, bueno, cortaba, le llamaba al director general, después cortaba, me volvían a llamar ellos. Yo no estaba ahí, pero le llamaba otro, a veces inclusive hablando con uno de mis agentes, me quedaba hablando sola porque escuchaba que se disparaba algo y dejaban el teléfono. Entonces, en ese esquema, llega un momento que empiezan a reclamar mi presencia y yo me voy al ministerio. O sea, salgo de mi casa y me voy al ministerio. Y desde el ministerio nos hablamos por videollamada, ya se habían ido uno de mis viceministros y él desde su teléfono me hace hablar con los internos en un patio que estaban ahí con algunos agentes. Y me dice, este viceministro me dice, doctora, acá está como para que vengas, ellos quieren que vengas. Y se cortaba la comunicación, ¿verdad? No había buena señal y se cortaba y había que volver a llamar. Entonces le dije, yo me voy a ir, pero solamente si es que ellos me dan la garantía de que no me van a hacer nada y tienen que soltarle a los guardias que están retenidos. Como una muestra de, me voy, pero hagan esto. Bueno, finalmente me fui. Al llegar, ya le habían liberado a la mitad de los que estaban retenidos y entramos en la sala de abogados a hablar. Conversamos, ellos presentaron sus reclamos, algunas cosas nos comprometimos, en otras cosas le dijimos que no era posible. Y ellos después de eso le liberaron a los demás guardias. Ahí nosotros nos fuimos a la sanidad, corroboramos que todos estaban bien, porque ellos se habían comprometido que no le iban a hacer nada, ya por teléfono cuando hablábamos. Y que estaban todos bien físicamente, que no estaban lastimados, que no estaban heridos, que no estaban cortados o algo así. Y ahí yo me retiro del penal. Ese fue el episodio. Que no sé qué hubiera pasado si yo no me iba. Yo sabía que el esquema era que ellos no querían que la policía entre. Nosotros le pedimos a la policía que se repliegue porque probablemente hubiera sido más fuerte, más sangriento si es que la policía entraba, por un lado. Y por otro lado, ellos requerían mi presencia no por una cuestión de extorsión, no tenés que venir acá y yo exponerme a ceder a lo que ellos planteaban. Nosotros generamos un espacio de diálogo ya en la pandemia con los internos, en todo el sistema penitenciario, cuando surge el tema de que se decreta la cuarentena cerrada y que había que suspender las visitas. Nosotros veíamos cómo estallaban los sistemas penitenciarios de la región, inclusive en Europa. Primero con las restricciones y segundo, cuando ingresa el virus, entran en una suerte de paranoia y se vuelven, empiezan a desesperarse y generan motines, fuga, incendio, desastres, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, vamos a trabajarlo de hacia adentro porque de otra manera no vamos a poder evitar que acá pase lo mismo. Y le hicimos parte de las decisiones. O sea, nos sentamos a hablar primero de qué implicaba la pandemia, qué implicaba el COVID, porque ellos no sabían ni qué era el virus, ni qué implicaba. Y también, aparte de las charlas de concienciación entre agentes internos, nos sentamos a decirle, bueno, le vamos a tener que suspender las visitas, pero le queremos explicar por qué. Y entendieron, pero a cambio empezaron a hacer ellos reclamos. Después ya pedían la reapertura de las visitas porque, ¿qué pasó? Cuando se cierra la cuarentena, o sea, cuando se decreta cuarentena total, también el Poder Judicial generó una cuarentena y los jueces atendían cosas urgentes. Ellos veían cómo se paralizaban sus procesos, ellos no tenían visita, no tenían audiencias. Entonces empiezan a desesperarse, decir, estamos acá hacinados, somos muchísimos, acá entra el virus y nos morimos todos. Entonces empiezan a reclamar sus procesos.
Entonces las reuniones los temas eran visitas y procesos. Las reuniones me iba yo misma, a sentarme a hablar con ellos. Y ¿por qué la importancia de todo esto? Cuando nosotros hablábamos, no era una visita como era la visita penitenciaria que hacía la Corte, que hablaba con los internos sobre esos procesos, uno a uno iban pasando, ¿verdad? Nosotros hablábamos con los líderes de los pabellones, o sea, con los capataces que le decimos nosotros, ¿verdad? El encargado de cada pabellón, que es un interno, y le decíamos, bueno, vos te quejas de que hay procesos entre tus compañeros de tu pabellón, que hay personas que ya son adultas mayores, o sea, 85 años, que vos decís que está condenado a 8 y ya cumplió 5 y que ya tendría derecho a cumplir, está todo enfermo, si puede hacer afuera, para que sí, porque acá entra el virus y le mata a este señor que está viejo y enfermo. Bueno, anda, tráeme vos tu lista. Tráeme vos la lista de tus compañeros que vos conoces y averigua vos la causa, el juzgado y la mayor cantidad de datos que podamos tener y me traes la lista y con eso vamos a ir trabajando. Entonces ellos se convierten en parte de la solución al reclamo que ellos hacen. Claro. Y se sienten importantes. Entonces, se mal acostumbraron, en el buen sentido, se mal acostumbraron, porque nosotros llegamos a hacer visitas virtuales de ministros de la Corte con esos capataces de los pabellones, hablando de la situación en la que estaban ellos. Los jueces de ejecución se fueron y los ministros de la Corte se conectaron por videoconferencia y ellos hablaban directamente con el ministro de la Corte, que es el que manda en el sistema del Poder Judicial. O sea, no era con el juez de su causa nomás, era el jefe de su juez. O sea, esa mirada. Claro. Entonces, tenemos un problema grande, no queremos hablar con la ministra. No hay viceministro que valga. Y dije, bueno, si no me voy, no se va a resolver. Y además, ya me fui antes y cumplieron su palabra. Claro, pero claro, eso es importante, porque eso iba a decir, tengo una pausa, vamos a continuar enseguida. Es importante nomás, Jorge, ministra, audiencia, y de ponerse en lugar de la ministra también. O sea, ante una situación delicada, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahí estaban incendiando, estaban rompiendo todo, se estaban matando, porque hubo fallecidos también. Y ante una situación así, de confiar otra vez en esas personas, de confiar que no te porque vos le dijiste eso. Le dijiste, me voy a ir, pero si no me van a hacer nada, ¿entendés? O sea, si bien entraste seguramente con guardias, sí, porque no vas a entrar así, lo mismo, o sea, son cuántas personas y cuántos guardias estaban contigo. O sea, por eso, la situación era muy delicada, por eso me parece muy importante la decisión de la ministra en este caso, en ese momento cuando... Quiero agregar... así, cortito me voy a la pausa, Jorge. Todos los ámbitos del Estado que se vinculan al tema encierro o derechos humanos tienen que entender que hay que ir a la cárcel, aunque sea una vez al mes o una vez. Hay muchos ámbitos de trabajo vinculados al tema carcelario que ni pisan la cárcel. Entonces, lo que hace Cecilia es realmente fantástico. El Poder Judicial tiene que visitar más las cárceles, los fiscales tienen que ir a ver a dónde mandan a las personas que cuando solicitan prisión preventiva, el mecanismo de prevención de la tortura tiene que visitar las cárceles, no lo está haciendo. Esa es la clave también. Una de las claves es estar ahí, ir ahí, ver, hablar con la gente, son seres humanos. Tenemos que ir a la pausa, tenemos más tiempo, enseguida volvemos, no se mueva de Telefuturo. En todas las cárceles, tengo entendido esto porque puede haber una repercusión, como había mencionado la propia ministra de Justicia. ¿Tenés el apoyo del presidente de la República, ministra? Total. Y te pregunto esto porque se había hablado de que te iban a hacer, hablando mal y pronto, la cama, y inclusive lo habían mencionado al propio Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, que estaba detrás de todo esto. Habíamos hablado inclusive con Martín Arévalo, le habían ofrecido tu cargo. ¿Le preguntaste por lo menos al presidente de eso o no? No, el presidente me llamó a mí, ni bien surgieron los rumores, porque antes que sea así, tomen un estado público, ya se hablaba, salían pequeñas noticias, algunos colegas tuyos ya decían. Él me llamó, en primer lugar me dijo, yo no le ofrecí nada a nadie, yo no ofrecí tu cargo, yo no voy a negociar tu cargo, o sea, estos cargos. Después supimos que había otros cargos que también estaban en juego, había sido, ¿verdad? Surgió de NSP. Hubo un cargo hace no mucho tiempo. Y posterior. De eso, por eso. Y me dijo, o sea, fue súper
nosotros con el presidente tenemos un vínculo bastante sincero, a veces demasiado, de mi parte por lo menos demasiado sincero, pero me dijo, sé de lo difícil que es tu trabajo, sé de lo difícil que es ese lugar donde estás, sé el sacrificio personal que haces para mantener el orden en ese lugar y también sé que tu vida está en riesgo. Yo no te voy a hacer eso y te llamo a ratificarte mi apoyo para que puedas trabajar tranquila, para que no estés pensando todo el tiempo que vos te puedo sacar en la noche a la mañana cuando vos estás haciendo un buen trabajo. ¿Y le creíste al presidente? Sí, claro que sí. Justamente por esa relación de sinceridad que nosotros tenemos. Y bueno, y hablamos de eso y se acabó. Después esto ya se convirtió en como le dije a un colega tuyo, una telenovela, ¿verdad? Porque hoy ya es que quién dijo, quién vino, quién no vino, dice que le ofreció uno, el otro niega, después el otro dice que pidió, que luego pidió. Bueno, nosotros hoy tenemos una situación demasiado crítica para ocuparnos, o sea, ocuparme yo de lo político, pues es un tema político y encima es un tema electoral en medio de una campaña electoral en la que yo no soy jefe de campaña de nadie como para estar involucrada en algo que no tengo nada que ver y además me molestó muchísimo que me hayan querido usar para tratar de golpearle al presidente y decir que con todo el trabajo que estaban haciendo le quieren sacar y como que hacerle quedar mal al presidente como para ganar puntos en el marco electoral. Eso sí me molestó y lo dije públicamente. A partir de ahora, Jorge, para ir terminando y redondeando todo esto, a partir de ahora, ¿qué se debe hacer para que no ocurra más esto? Y como decía la ministra, trabajar y no sé si compartir la opinión el pensamiento de la ministra, trabajar en esa formación, capacitación y también a nivel de estructura se debe trabajar el día de mañana. Bueno, ¿qué se debe hacer? Una pregunta nuevamente. Me abriste y me cerrás con preguntas difíciles. Sí. Realmente lo carcelario es un tema muy complejo, porque se vincula con una serie de variables y con una serie de fenómenos que le son conexos y que son fenómenos muy complejos, como la seguridad, el delito, la violencia social, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo presencié, como mucha gente, a partir de lo que sucede a partir del año 2000, cuando se empiezan a construir nuevos establecimientos penitenciarios. Había una esperanza, había nuevos códigos, había un modelo penal que se estaba estrenando, que era producto a su vez de la Constitución del 92. Y luego esos establecimientos nuevos en aquel entonces se fueron llenando y se fueron contaminando de los vicios anteriores, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos un volantazo importante en políticas sociales, ¿sí?, en el manejo del sistema de justicia. Paraguay estuve viendo unas estadísticas del World Prison Studies, que es una organización internacional que se ocupa del tema penitenciario. Hace unos cuantos años Paraguay ocupaba el puesto número 1 en prisión preventiva, en mayor cantidad, porcentaje de presos prevenidos en el mundo. Hoy ocupa el 4º. O sea, lo de Paraguay y la prisión preventiva no es joda, Álvaro. O sea, hay un problema grave ahí. Entonces, si nuestro sistema de justicia sigue siendo hiperselectivo, porque hay que ver quiénes están en Tacumbú o en los establecimientos educativos adolescentes para ver que ahí va la gente que no tiene poder, que no tiene dinero, que es la perdedora en la sociedad. Si siguen utilizando alegremente la prisión preventiva como una herramienta para calmar los ánimos, como decía Mafalda, para poner la curita en el alma, si no desaparece o cambia radicalmente la morosidad judicial y finalmente todo el modelo hiperinquisitivo que tenemos en la República del Paraguay, que ha trastocado totalmente el espíritu de lo que fue la reforma de los años fines de los 90 y comienzos de los 2000, vamos a juntarnos dentro de 10 o 20 años, Álvaro, y vamos a estar diciendo lo mismo, con estos nuevos establecimientos, con esta nueva forma de hacer las cosas, que Cecilia, a mí me consta que ella está empujando esto desde hace varios años, ya desde que era viceministra, vamos a volver a decir lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿sí?
Bueno, nos estamos retirando, será hasta el próximo domingo, como siempre aquí a través de las pantallas de Telefuturo, agradeciendo. Gracias, Jorge Rolón Luna, un placer verte. A usted por la mucho invitación. tiempo. Gracias, ministra, por haber venido y muchas felicidades de nuevo. Muchas gracias. ¿Sabes el sexo de tu bebé? No, todavía? es chiquitito todavía. Ah, todavía. Es chiquitito todavía. Bueno, pero si es nena, ¿cómo le vas a llamar? No sé, Y todavía si ni es nene, pensé. todavía no se habló de eso. No, todavía Ah, no. bueno. Y el día de mañana, después de la presencia, y la presencia me parece que extraordinaria de la ministra, ya se habló, presidente de la República tiene que ser. Cecilia Pérez. Es que está bien. Está Suerte que no bien. me peleé con ella hoy, entonces. Está bien, ¿te gustaría ser presidente de la República? No, el de día mañana? ninguna manera. Nada de electoralismo político. Nada. No. Después de esto termina tu periodo, te querés ir a tu casa. No se podría tener otro proyecto, pero candidatarme a un cargo que así de política electoral, no.